Shalom, Colby Hatán, en el Mesías Yeshua. Hoy voy a nada más hacer una noción a algo acerca de la segunda venida y después vamos a entrar al tema. Santiago o Jacob, mal dicho Santiago. El problema es que la Iglesia Católica al Brit Hadash le puso San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago, que es Jacob, para la beatificación de los santos en el sentido de ponerlos al mismo nivel que el Mesías de intercesión, y eso está mal. Se manipuló algunas cosas del Brit Hadash, pero bueno. En Santiago 5, como comúnmente se conocen, lo digo por mis hermanos cristianos, Santiago 5, 7, 8 dice así, hablando de la segunda venida: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Juan 5, 7. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí está hablando de la venida del Señor, está hablando de un labrador, de la lluvia temprana y tardía, y esto es una alusión precisamente a Osea, capítulo 6, del 1 al 3, que era un profeta preferido de Shimon Kefa bar Yonah, de Pedro. En Oseas capítulo 5, verso 15 dice así, Oseas 5, 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. 6, 1 de Oseas. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató, nos curará, nos hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La resurrección es el tercer día. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está después de su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si unimos Oseas capítulo 6, del 1 al 3, con Santiago 5, 7 al 8, vamos a entender que se refiere a la venida del Mesías. ¿Cuándo va a ser? Después de 2 días. Bueno, en Apocalipsis 20, verso 3, 6 veces se repite la palabra Aleph. Aleph significa 1000, tiene un valor de 1000, Aleph. Apocalipsis 20 dice así, dice: había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón de serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años. Verso 3, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, lo repite 2 veces. En el versículo 4 dice: y reinaron con Cristo 1000 años. En el 5 dice: y cumplidos los 1000 años. Y en el verso 6 dice: y reinaron con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, repite 6 veces 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nuestros sabios nos han enseñado que el Mesías vendría después, en el 4.º milenio, y así sucedió, y que Él vendría después de un 6.º milenio. El menorá lo dice también, son las 7 palabras que tienen, que también simbolizadas por el menorá, que muchos piensan que fue sacado de la zarza, y del escaín, que representa también el árbol de la vida. Pero quiero tocar el tema de Marcos 1:40, aquellos que dicen que no va a haber templo. En el libro de Marcos capítulo 1:40, Yeshua sana a un Mepsorá. La palabra Mepsorá, el próximo viene de la palabra Mepsorá, que significa hablar mal. Cuando hablaba alguien mal, se llenaba de lepra. Marcos capítulo 1, verso 40, vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, dijo: si quieres puedes limpiarme. Sabemos que Yeshua lo sanó. Y en el versículo 44 le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Yeshua no le dijo: no te preocupes, yo voy a morir por ti, no necesitas hacer eso. Bueno, vemos en Marcos capítulo 1, verso 40 al 44, que lo manda al Cohen, al sacerdote, y ofrecer para su purificación. En Levítico 14, 1:32, ustedes pueden encontrar las ofrendas del Mesorá, eran sacrificios de animales. En el libro de los Hechos 21:19, versos 23, 24 y 25, vemos que Pablo hace un voto nazareno y él ofrece para su purificación. En el libro de Números, capítulo 6, 13, 20 o 16, menciona la ofrenda de los nazarenos, eran sacrificios de animales. En Hebreos 9:13, menciona que los sacrificios de los animales eran para la purificación de la carne. En Hebreos capítulo 9:13 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos
santifican para la purificación de la carne. Eso era para la purificación de la carne, los sacrificios de los machos cabríos y de los becerros, de los toros y los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada, ¿sí? Tenemos lo que es la vaca roja. Verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Los sacrificios en el Beit HaMikdash se van a hacer otra vez, y en el libro de Ezequiel menciona que va a ser por el pecado, porque aquí va a haber gente todavía que va a pecar. En Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial para la casa de David, para la purificación del pecado. Va a haber gente que peca aún en la segunda venida cuando Él esté aquí. Zacarías 13:1. Voy a hacer un poquito una referencia al Beit HaMikdash, al templo. Ustedes pueden ver Isaías 66, del 19 al 20, que Él va a escoger levitas, el sacerdocio levítico, y van a tener que subir las naciones a adorar de Shabbat en Shabbat, desde luna nueva en luna nueva. Él no quitó eso. Isaías 66, del 19 al 21. Aquí vamos a ver lo del libro de Ezequiel, hablando acerca del Beit HaMikdash, del templo. Aquí lo vamos a ver en Ezequiel 43, va a ser sobre el monte del templo. 12, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. Y aquí está la ley de la casa, Ezequiel 43. Aquí en el versículo 29 de Ezequiel 44 dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. En el versículo 15 dice, una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio, para el holocausto, para ofrenda de paz, para expiación por ellos, dice el Señor el Eterno, en Ezequiel 45:15. En el 17 habla de los días de reposo, las fiestas solemnes, Ezequiel 45:17. Ezequiel 45:20, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harán expiación por la casa. 22 de Ezequiel 45:22, aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo, por todo el pueblo de la tierra, un becerro por el pecado. Ezequiel 46, así ha dicho el Eterno, la puerta del atrio interior que mira hacia el oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, el día del Shabbat se abrirá también el día de luna nueva. Aquí vemos que en el Ezequiel 47:8, estas son las aguas, salen a la región del oriente, saldrán a Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Verso 12, junto al río una ribera a uno y otro lado crecerán todas clases de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, y faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, sanidad de las naciones. Eso viene hasta en Apocalipsis. Es el templo judío, el tercer templo. Verso 35 de Ezequiel 48. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será el Eterno Samá. El Eterno vive ahí. Quiero decirles algo. El Mesías tiene que reinar 1000 años en Jerusalén. Él va a edificar el templo. Se está haciendo ahorita todos los preparativos para el templo. Lo que va a pasar es que no van a permitir que Israel haga el templo. Van a ser dispersos, van a atacar Jerusalén. Aquí van a estar 2 testigos, van a dar testimonio por 2260 días, Moshe y Elías. Al término vendrá el Mesías. Claro que yo creo en el arrebatamiento, y el Eterno me ha dicho Yeshua me ha hablado mucho del rapto, eso va a suceder. Pero quiero que entendamos que sí va a haber un templo, y que eso es bíblico. Yo sé que mucha gente dirá, pero ¿cómo si Yeshua ya murió por el pecado de nosotros? Que el Eterno grandemente los diga. Shalom.